Hebreos capítulo 1, el versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Hasta el versículo 4. Para nosotros es una bendición muy grande. Cada miércoles nosotros podemos compartir el estudio bíblico de Hebreos. A través de Hebreos, nosotros deseamos encontrar cómo nuestro Señor Jesucristo vino al mundo como nuestro sumo sacerdote. Sumo sacerdote, ¿cómo funciona? Como un mediador. Realmente Él podía llevar todos nuestros defectos, nuestro problema encima de Él. Por eso a través de Hebreos deseamos que el Espíritu de Dios también le bendice a todos los participantes, oyentes, que sepa, yo tengo mi mediador. Ahora, ¿por qué me siento cargado? ¿Por qué yo tengo esa dificultad, ese problema? Eso no es mío, del Señor. A través de Hebreos deseamos que los hermanos que pueden descansar de su vida de creencia. Al principio, cuando nosotros encontrábamos sobre coronavirus, al principio veíamos muchas dificultades. ¿Cómo vamos a solucionar en esto? ¿Cómo vamos a luchar otro? Pero conforme pasa el tiempo, Dios también trabaja en nuestra vida, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. En el año 2011, yo tuve una experiencia, durante un mes estuve en la cama por dengue. Yo no podía levantarme, yo no podía caminar, no podía ir al baño solo, yo no podía caminar. Durante un mes yo tenía como la temperatura 38, 39 grados, no podía comer, no podía dormir, no quería bajar mi temperatura del cuerpo. Pero a través de esas situaciones Dios me enseñó, Daniel, tú eres nada. En aquel momento yo vivía en Paraguay. Yo le reconocía, sí Señor, yo soy nada. Hoy tú me sueltas, mañana no podré levantarme más. Dios me habló. Hermanos, a veces en nuestra vida se encuentran muchas quejas, muchas dificultades, porque la gente no se reconoce quién soy yo. Con la gracia de Dios, Dios me también sanó. Después de recuperar, esa palabra llegaba a mi corazón, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Cuando Dios creó, todo para bien, no todo para mal,
todo para bien. Nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. ¿Dónde está una llave del milagro de nuestra vida de creencia? Aunque Dios me permite todas las dificultades, pero si usted se toma con acción de gracia, eso es un versículo, es un milagro. Si se toma con acción de gracia, todo cambia. Aunque usted está pasando un momento muy difícil, pero si usted reconoce su Dios, si usted se toma con acción de gracia. Yo le preguntaba a Dios, Señor, ¿por qué tú me permitiste este dengue? ¿Por qué tú me permitiste esa dificultad para mi vida? Y el Señor me recordaba esa palabra, porque todo lo que Dios creó es bueno. Señor, dengue también es bueno. Él me decía, sí, para ti sí, tú necesitas. Yo me reconocía, sí, Señor, yo voy a recibir, no voy a retroceder, voy a agradecerle a Dios y con esa gracia de Dios voy a levantarme y voy a cambiar. Hermanos, en la vida de nosotros todos los días tenemos que confrontar algunas situaciones. Por favor, no acepte la situación, no reciba la circunstancia. Fije nuestro corazón a la promesa de Dios. Aún no entendemos, no comprendemos, pero nosotros creemos en Dios porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Después de recibir el tratamiento, Dios también me dio la gracia para levantarme, caminar, estar juntos. Ahora mundialmente estamos pasando una dificultad, pero por favor, si usted tiene la esperanza de Dios, nadie puede tumbar a nuestra vida. Si se toma con acción de gracia, gracias mi Dios, tú me vas a levantar, tú me vas a dar la fortaleza para caminar nuevamente. Por eso nosotros aquí estamos delante de su presencia. Esta noche yo quisiera explicarle un momento sobre Hebreos. Hebreos es una carta, nosotros no sabemos quién escribió esa carta. Alguien decía que podría ser Pablo, podría ser Gamaliel, podría ser Clement. Hay muchos argumentos, pero es importante, esa carta estaba dirigida a los judíos, a los hebreos, en aquel momento israelitas que vivían en Israel, que usaba su lenguaje en aquel momento arameo, usaba para ellos. Además, cuando nosotros leemos esa carta, ellos que estaban fielmente en la iglesia de judaísmo, ellos estaban en judaísmo un día, ellos habían recibido la salvación, por eso ellos salieron. Aquí cuando menciona, ¿cierto?, una carta a los hebreos, la palabra hebreo se refiere a los judíos nativos que hablan el idioma arameo, también son diferentes a los judíos griegos que son de diáspora. Muy interesante el tema principal de Hebreo, la excelencia de Cristo. Hay muchos temas que salen en Hebreos. Es una carta muy especial, porque en esa carta no se aparece muchos puntos que otras cartas. Ejemplo, hay varios y versículos de Antiguo Testamento, aquí está lleno, como una continuación, así está hablando. Este Cristo es la intercesión del nuevo pacto que contrasta
fuertemente con el antiguo pacto que tenía muchos límites claros. Nuestro Señor Jesucristo, Él nos aparecía, luego Él estaba hablando. Ejemplo, esto es una carta, pero muy interesante, Hebreos no comienza como un saludo. Hebreos habla directamente como por la palabra de Dios, como si fuera como un sermón. Normalmente cuando una persona escribe la carta, debe tener como un saludo, una introducción, pero en hebreo no está escrito. Directamente entra como si fuera como un sermón, ya no hay introducciones. Además, y la estructura como una prédica grandiosa. Y luego parábolas religiosas e idiomas simbólicos. Por eso el ambiente de Hebreo es diferente que otras cartas. Porque aquí está adentro de esa carta, de su cultura, de su idiosincrasia, está escrito lleno. Además, diferencia con otros libros del Nuevo Testamento y luego es una carta importante, carta de exhortaciones, animarlo, bendecirlo, porque en aquel momento muchos cristianos habían recibido la salvación. Después de entender el Evangelio, cuando ellos estaban caminando, ellos habían recibido mucha persecución, muchísima dificultad. Muchos cristianos habían sido desanimados, decepcionados. Pero el Espíritu Santo, ¿cómo estaba animando, apoyando para ellos? Ya nosotros sabemos Hebreos como un quinto evangelio. 4 evangelios, San Mateo, Marco, Lucas, San Juan, habla sobre la obra de Cristo terrenal, pero Hebreos menciona como la obra de Jesucristo realmente en el reino de los cielos. Por eso nosotros llamamos Hebreos quinto evangelio, muy importante. Y a través de nosotros, quinto evangelio de Hebreos, nosotros cuando observamos, cuando ellos recibieron la salvación, no simplemente recibieron la salvación, eso significa para ellos lucha por el cambio del sistema religioso. Imagínense, ellos realmente vivían en una cultura. Ellos también estaban bajo de muchas religiones. Pero después de conocer a Cristo, ellos tenían que salir del judaísmo que anteriormente nunca había experimentado al cristianismo. Separación de la relación judía a través del evangelio, solamente para creer en Cristo, ya tenía que separarse de su familia, tenía que abandonar sus derechos, etc. Luego, tensión y prueba por la separación. Y luego, presión para que los apostatas y vuelvan. Muy interesante, el tema principal de Hebreos no es corrupción de los cristianos, la apostasía. Algunos cristianos, lamentablemente, después de haber recibido la salvación, otra vez regresaban al judaísmo. Otra vez ellos se negaban, ellos rechazaban la palabra de Dios. Por eso, ahora, y Hebreos nos menciona ir hacia Jesucristo dejando del judaísmo. No solamente yo cambie de la religión, no es. Imagínense, anteriormente, como ellos estaban, ¿cierto? Y en el templo de Herodes. Ellos también estaban bajo también su cultura, sus riquezas, muchas historias. Pero después de
Conocer a Cristo significa ir hacia lo último dejándolo pasado. Ya está yendo a otro lado. Como ha demostrado el autor, esto es dejar la sombra a la realidad. Dejaban en Antiguo Testamento, estaba yendo a Nuevo Testamento, dejar la liturgia a lo verdadero. En Antiguo Testamento adoraba, servía a Dios, pero desde el judaísmo al cristianismo, creer en Cristo ya está traspasando. Dejar lo primero para obtener lo último. Abandonar lo temporal y lograr las cosas permanentes. También incluye el camino rumbo a las cosas eternas. Hermanos, hermanas, Hebreo tiene un tema principal. Hebreo nos enseña todavía el tiempo de Hebreo presente. Porque hoy en día también muchos cristianos por medio de dificultades, por medio de alguna inconveniente situaciones, abandona el camino de Dios. Luego regresa. No me gusta el mundo. No esté mejor. Pero Hebreos es una carta especial. Nos enseña, hermano, no vuelvan al judaísmo. Eso es una sombra, no es la verdad. Nosotros realmente tenemos las cosas eternas en el reino de los cielos. Por eso hoy en día el Señor también toca nuestro corazón. Físicamente estamos en la tierra, pero hermano, no abandone la esperanza de Dios. Nosotros estamos viviendo aquí temporal. Cuando cumplimos el tiempo como peregrino, ya vamos a regresar a la presencia de Dios. Por eso el resumen, dejar lo bueno y buscar lo más excelente. Me gusta mucho esa frase. Dejar lo bueno. Ok, en Antiguo Testamento, la ley de Moisés, buena. Pero al final, buscar lo más excelente. También incluye dejar lo popular, dirigirse a lo impopular. Dejar la multitud que es el judaísmo y obtener la minoría que es cristianismo y ser oprimido por el opresor. Esto ha provocado mucho problema grave. Solamente por creer en Cristo había recibido bastante persecuciones, bastante dificultades. Y entonces, aunque yo tenía gran privilegio, pero ellos, lamentablemente, ellos habían perdido y ese valor que tenían, la salvación, verdaderamente sumo sacerdote, pero mientras mirando a sí mismo, mira, nosotros tenemos esa dificultad, esta persecución, etcétera, otro, y el corazón, ¿qué pasaba? Se desanimaba, decepcionaba. Por eso aquí los hebreos querían mostrar la superioridad del cristianismo sobre el judaísmo, no volver al judaísmo. Hebreos habla del verdadero sumo sacerdote Jesucristo. Antes, yo no valoraba tanto. Yo tengo mi sumo sacerdote en mi vida. El sumo sacerdote es un representante del pueblo. Y el profeta es un representante de Dios hacia el pueblo. Después de conocer a Cristo, y el Señor me habló, Daniel, tú tienes su sumo sacerdote. ¿Tú qué tienes dificultades? ¿Qué necesitas? Porque tú tienes tu mediador. Dios conoce tu vida, tu corazón. Por eso muy interesante, la carta de Hebreos trata dos clases de hebreos, verdaderamente salvos, cristianos externos. Aquí menciona, ¿no? Solamente vive por la fe, otro tiene color, tiene la apariencia, pero el corazón no está guardando la palabra de Dios.
Cuando un judío abandonó la fe de sus antepasados, fue considerado como un traidor y un malvado. Imagínense en aquel momento cuando una persona aceptaba a Cristo, cómo ellos rechazaban. Ellos no permitían. Lamentablemente ellos, como lo llamaban, traidor y apóstata. ¿Eso qué significa? Ellos tenían que pagar un costo, era muy alto. Despojar y el derecho de la herencia por la mañana, ser expulsado de la congregación de Israel, perder el trabajo, quitar la herencia, dolor corporal, sufrimiento mental, ser burlado, encarcelación y martirio, hasta morir. Lo llevaba por el nombre de Dios. Imagínense. Algunos hombres fue apedreado, alguna persona fue, todo cierto, arrastrado por el nombre de Cristo, nada más, por el Evangelio, no por ni delito ni nada, solamente creer en Cristo, también que tenía esas dificultades. Ya nosotros sabemos, el pastor de iglesia de Éfeso, Policarpo, el emperador le decía, ahora tú me niegas, Jesucristo no es Salvador, yo puedo salvar tu vida. Pastor Policarpo, ¿qué le decía? Yo tengo más 80 años, ¿cómo yo puedo negarlo? Él nunca me negaba. ¿Cuántos años voy a vivir más en este mundo? Yo no puedo. Al final, él también fue muerto. Pero muchos cristianos, por el nombre del Evangelio, ellos despojaban su vida, ellos glorificaban, anunciaban el Evangelio. Por supuesto, siempre había una salida. Ellos siempre buscan una manera u otra. Ya tú puedes negar. Si tú te niegas, nosotros podemos ofrecer mejor vida. Y entonces ellos siempre una manera u otra, ellos usaban algún argumento. Mira, nosotros tenemos esta rica herencia de los profetas, la obra sobresaliente de los ángeles en la historia, antiguo pueblo de Dios, relación íntima con el legislador Moisés. Mira, nosotros tenemos general comandante Josué, tenemos gloria del sacerdocio Aarón, tenemos santuario sagrado, Dios eligió para habitar entre la gente, el pacto de la ley. Siempre decían, mira, toda nuestra gloria de Dios. Dios nos ha dado este templo, Dios nos ha dado todo esto para bendecir, hasta para participar. Servicio en el santuario, especialmente el día de la expiación. Todo el pueblo se reunía. Así nosotros estamos adorando a Dios. Toda nuestra cultura, eso nada. Humanamente tenía la razón, ¿cierto? Pero la palabra de Dios, la verdad, siempre está encima de todo. Cuando ellos decían, ellos mostraban, mira, está el templo de Dios. Allí está la gloria de Dios. Eso es nada. Nosotros también, 3 veces al año, los días de fiesta, de solemne, aquí estamos, adoramos a Dios. Todo esto es nada. Nosotros, ¿cómo trabajamos? ¿Cómo nosotros adoramos a Dios? Mira, el día de la Pascua, la fiesta de solemne, sin pan, levadura, todo aquí estamos reunidos. Todo esto es en vano. Cuando ellos escuchaban en eso, chocaba mucho. Ah, sí. Entonces, ¿dónde yo estaba? Imagínense, aunque ellos habían escuchado el Evangelio, ellos muy difícil, porque continuamente Satanás le mostraba, mira nuestros líderes fariseos, mira cómo está el templo de Dios, cómo se presentaba, cómo está presentando. Antes de entrar al lugar santísimo, una vez al año, el sumo sacerdote
por la sangre de expiación está preparando todo. Entonces esto es nada. Su palabra cómo llegaba, cómo tocaba sus corazones. Cuando ellos le hablaban, mira, nosotros tenemos profetas, tenemos ángeles, tenemos Moisés, sumo sacerdote, Josué. ¿De qué está hablando? Mira, Dios nos ha dado este templo de Dios. Nosotros adoramos a Dios. Mira aquí, una vez al año, todo adoramos. Nosotros todo glorificamos. Entonces toda esa piedad es nada. Solamente un hombre desconocido. Se llama Jesús. Ni siquiera conoce su pueblo de Galilea. Galilea, sentido, Nazaret, sentido menospreciado. ¿Cómo es posible? Él puede hacer todo. Pero hermano, muy interesante ejemplo cuando observamos aquí Hebreo menciona un mejor profeta. Jesucristo es un mejor apóstol, mejor sacerdote, una mejor promesa, una mejor sacrificio, un mejor camino. Eso es el tema. A veces nosotros tenemos algo más excelentísimo que tenemos en nuestra vida, pero siempre como pensamos, no tengo, soy miserable, soy pobre. No, la Biblia no está hablando así. Usted tiene todo para mejor. Por eso Hebreos capítulo 1 menciona, 1 y 2, Jesucristo es mejor que cualquier profeta. Jesucristo es mejor que un ángel, capítulo 1 y 2. Hebreos capítulo 1 habla sobre la divinidad de Cristo. Capítulo 2 menciona sobre la humanidad de Jesucristo. Capítulo 3, Jesucristo es mejor que Moisés. Capítulo 4, Él es mejor que Josué. 5, Él es mejor que Aarón. 6, dejar el principio del camino de Cristo, continúe con la fe plena. 7, Jesucristo el mejor sacerdote, siguió la orden de Melquisedec. 8, Jesucristo es el mediador del nuevo pacto. El capítulo 9, Jesucristo vino al sumo sacerdote para hacer cosas mejores, permitió la expiación eterna. Hebreos es una carta algo especial. Específicamente nos explica, Cristo es mejor de todo y todo y todo. Eso es la enseñanza. Hebreos capítulo 10. La sangre de Jesucristo ganó la fuerza para entrar en el lugar santísimo. Capítulo 11. Superar la persecución de todo por fe. 12. Miremos al Jesucristo perfecto. Capítulo 13. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Por eso el Espíritu Santo menciona a través de Hebreos, hermanos, aunque tú estás pasando tantas dificultades, pero nuestro Señor Jesucristo como nuestro sumo sacerdote, Él está con nosotros. Ayer, hoy, siempre. Hermanos, nosotros tal vez estamos pasando un momento difícil por medio de esto, pero nosotros estamos delante de la presencia de Dios, aunque ellos que tenían tan orgullo grande, pero ante la excelencia de Cristo, todo se había caído. Yo estoy muy agradecido delante de Dios. Es una gran bendición de Dios. Nosotros realmente que tenemos esa palabra de Dios, como Dios nos ha dado a través de Cristo, toda la excelencia, algo de mejor que Dios llegó a nosotros, mientras vivamos en este mundo temporal para glorificar, para servir al Señor. Por eso, cuando nosotros observamos aquí, Hebreos, aquí sale 13 veces mejor, 14 veces perfecto. Luego, Hebreos menciona el tema eternidad. Yo estoy muy agradecido
Antes de conocer al Señor siempre me sentía vacío. Yo no sabía por qué me sentía tanto vacío. Aparentemente vivía normal, pero siempre venía un gran vacío. Yo no sabía, esto era por el pecado. Pero a través de Cristo, cuando el Señor llevó toda mi condenación del pecado, me dio paz y tranquilidad muy grande. Ahora yo sé, hoy me muero, ¿dónde me voy? Porque somos como un pasajeros. Hermano, cuando una persona viaja, usted no va a llevar la refrigeradora, usted no va a llevar su cama. Usted cuando viaja, usted va a llevar algo muy básico, sencillo. Igual, mientras vivamos en este mundo, por favor, temporalmente estamos viviendo. Pronto nosotros saldremos. Por eso, Hebreos toca el tema eternidad. Cuando ellos salieron del templo, cuando ellos salieron de judaísmo, mucha gente criticaba. Eso es el día de la Pascua para ustedes. Mira qué está haciendo. Se reúne en un aposento alto, está partiendo pan. Eso vale la pena. Eso, ¿dónde está ceremonia? ¿Dónde está sumo sacerdote? ¡Qué vergüenza! Pero ellos lo encontraron verdaderamente Jesucristo en la vida. Por eso, Hebreos capítulo 1 menciona divinidad de Jesús. Y luego capítulo 2, humanidad de Jesús. Por eso, hermano, muy importante escudriñar la palabra de Dios y en nuestro corazón. Aquí, cuando nosotros leemos Hebreos capítulo 1, el versículo 1. Hebreos capítulo 1, el versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, habiendo hablado muchas veces de mucha manera en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios se había levantado muchos hombres de Dios. Noé, Abraham y Moisés, Josué, David. Dios levantaba a sus profetas. Dios levantaba a Isaías, Ezequiel, Jeremías. A través de ellos, Dios nos mostraba una parte de Jesucristo. No nos revelaba totalmente. ¿Cuándo nos revelaba totalmente? A través de su Hijo único, Jesucristo. Hermanos, ¿quién es bienaventurado delante de Dios? ¿Quién conoce a Cristo? Ya nosotros vivíamos en el mundo. Algún momento ganábamos muy bien, disfrutábamos la vida. Me gusta mucho como ya nuestra edad, cuando una persona tiene más 40, 50, 60 años, para mí muy hermoso, porque ya nosotros podemos ver algo real en nuestra vida. Cuando yo tenía 20 años, cuando yo tenía 30 años, tal vez yo no podía ver la realidad de la vida porque había muchas ilusiones. Pero después de pasar el tiempo, Dios me mostraba, mira, Daniel, esto es la cara verdadera de la vida. Ah, sí, Señor. ¿Cómo yo perdí tanto tiempo? Por eso me gusta mucho cuando nosotros ya tengamos cierta edad, tal vez no tenemos como la inteligencia como nuestros hijos o jóvenes. Tal vez no tenemos mucha capacidad como una habilidad como jóvenes. Pero por medio de pasar el tiempo, ya tenemos como un corazón para ver la realidad de nuestra vida. Dios primero nos envió los profetas, pero ellos no podían mostrar completo. Aquí, capítulo 1, el versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo,
Me gusta mucho ese versículo. Nos ha hablado por el Hijo. Dios nos habla por medio de Cristo. Algunos hermanos todavía, pastor, anoche yo tuve un sueño. ¿Así? Por favor, ¿me puede interpretar? Ay, yo no sé, pero escúchame mi sueño, pastor. Sí, cuénteme. Anoche yo vi un árbol grande. Adentro del árbol había mucho pajarito, pastor. Luego debajo de ese árbol había mucho cerdo. ¿Qué significa? Ay, hermana, eso significa, se llama pájaro y cerdo. ¡Hey, pastor! ¿Pero qué significa en eso? Yo creo que usted recientemente falta consumir la carne de cerdo. Eso es. ¡Hey, pastor! ¿Por qué así me habla? Yo quiero saber, Dios, cómo me transmite por mi sueño. Antes de completar la palabra. No sean engañados por Satanás. Dios se manifiesta por medio de su Hijo. Su palabra, ¿dónde está escrito? En la palabra de Dios. Antes de completar la palabra de Dios. Hermano, no sean engañados por Satanás. Satanás continuamente va a engañarle a usted. Mira tu sueño, mira tu calofrío, mira tu uy, anoche yo vi, alguien se me acercaba. No creen en eso. Nosotros creemos en la palabra de Dios. Si usted se cree, si usted camina conforme su vista, usted podría desviarse. Dios nos manifiesta por medio de la palabra de Dios. Yo estoy muy agradecido estar junto en nuestra iglesia, porque la iglesia me ha dirigido, me ha guiado. Cuando me despierto primero, yo podría leer la Biblia. Para mí es una bendición muy grande. Antes de leer la Biblia, siempre yo tenía preocupación, pero cuando yo abrí la Biblia, comencé a depositar mi corazón 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Mientras yo estoy leyendo la Biblia, la palabra de Dios, empujaba toda mi preocupación, empujaba todo mi miedo, empujaba todo mi enojo, empujaba toda mi frustración. Hermanos, pruebe. Usted está muy preocupado, usted está muy angustiado. Abre su corazón, abre la palabra de Dios. Simplemente usted deposita poco su corazón, el Espíritu de Dios le va a hablar a sus corazones. Usted ya sabe, en el caso de los Estados Unidos, es un país, comenzó por medio de la palabra de Dios, pero lamentablemente después de haber logrado esa tan riqueza por el Evangelio por Dios, como la gente se habían alejado. Recientemente, por medio de coronavirus, en los Estados Unidos ha creciendo la venta de la Biblia 40% que el año pasado. ¿Qué le parece? Mucha gente vive bien aparentemente, pero internamente, ¿cómo está? Tiene muchísimo miedo. Ay, Dios, ¿qué va a pasar? Gracias a Dios nosotros tenemos la promesa de Dios. A través de la palabra de Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo nos habla. Hermanos, usted solamente debe escuchar la voz de Dios a través de la Santa Escritura. No sean engañados por Satanás. Por eso una persona cree en Dios. No, solamente yo quiero escudriñar la palabra de Dios. No voy a escuchar fulano, menguano me dice, no. Yo solamente quiero ver la palabra de Dios. ¿Por qué? La Santa Escritura nunca se cambia. Su sueño se cambia, su emoción se cambia. ¿Cierto? Se cambia, mi corazón se cambia. Mi emoción se cambia. Ahora estoy inestable, luego media hora se siente bien, de repente. Por eso una persona cree en Cristo, usted no va a aceptar su pensamiento.
usted va a aprender a negar mis pensamientos, negar mis emociones. No, yo no voy a aceptar. Solamente yo voy a creer lo que me dice la palabra de Dios. Cierto, esto es la sabiduría. Por eso aquí el versículo 2, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Yo estoy muy agradecido nuestro Señor Jesucristo como creó el mundo. Hermano, nosotros creemos en 3 dioses. Nuestro Padre Celestial, su Hijo Jesucristo, luego el Espíritu Santo. 3 dioses, uno, muy difícil comprender por el conocimiento del hombre. Esto es un misterio de Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo subió al reino de los cielos, Él nos envió Espíritu Santo. Usted había recibido la salvación. ¿Quién vive en su corazón? Espíritu Santo vive. Espíritu Santo mora en nosotros. El Espíritu Santo nos guía. El Espíritu Santo nos redarguye. Lamentablemente nosotros podemos caer, pero el Espíritu Santo nos levanta. Lamentablemente usted puede caerse, pero el Espíritu Santo nuevamente nos da el ánimo y esperanza para caminar. Muy importante, hermanos. Por eso la vida de creencia, escuchar la voz del Señor en nuestra vida. Aquí, continuamos. El versículo 3. El cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Estoy muy agradecido, el versículo 3, el cual siendo resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Hermanos, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, Jesucristo es sí mismo nuestro Dios. Vamos a ver un versículo en Colosenses, en Nuevo Testamento, Colosenses, muy importante, Colosenses capítulo 1, el versículo 13. Colosenses 1, el versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de la tiniebla y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, aquí menciona el versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Ahora, cuando aquí menciona sobre Trinidad, menciona claramente. Él creó, Él estaba con nosotros. Realmente, nuestro Señor Jesucristo, antes de aparecer el universo, que Él existía. Nuestro Padre Celestial envió su Hijo único para mostrarnos al mundo real. Hermanos, ahora nosotros estamos viendo, nosotros estamos tocando las cosas, eso todo, el mundo va a desaparecer. El mundo real, ¿dónde está? En el mundo de Dios. Por eso una persona cree en Dios, ya sabe dónde está el valor. Señor, durante en este mundo yo viva, ¿dónde está el mundo real?
a través de la palabra de Dios. Si nosotros solamente viviéramos en este mundo para ganar, para tener más, al final tendría gran vacío. Por eso Dios nos invita, mira, con este evangelio, ¿por qué no aprovecha la palabra de Dios? Con ese mensaje, ¿por qué no está llevando hasta confines de la tierra? Aquí vamos a volver a Hebreos capítulo 1, el versículo 3. La mitad está diciendo, habiendo efectuado la purificación de nuestro pecado por medio de sí mismo, habiendo efectuado la purificación. Para mí qué maravilloso. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Quién podría purificar nuestros pecados? Antes yo pensaba yo tenía que pedir perdón de día de noche, pedir perdón. Antes yo pensaba yo tenía que ser más fiel, yo tenía que ser más sincero, todo yo tenía que hacer, pero después de conocer a Cristo, la palabra de Dios me decía, tú no, yo voy a justificar, yo voy a santificar, yo voy a purificar tu vida, no por tu esfuerzo. Señor, ¿qué tengo que hacer? Créame, yo voy a trabajar en tu vida. Esto es un trabajo más importante. Hermanos, hermanas, antes nosotros vivíamos según nuestro punto de vista. Algo salía muy bien, se sentía bien. Cuando salía mal, me sentía desesperado, me sentía muy cargado, pero ahora es diferente. Nosotros ya sabemos, Cristo mora con nosotros, Cristo me acompaña, por medio de Él, Dios va a abrir las puertas. Hace poco tiempo, nosotros también participamos retiro espiritual sudamericano. Simplemente nosotros queríamos hacer un nivel de Perú. Yo escribía a nuestro encargado Pastor Lim, me recomendaba, ¿por qué usted quiere hacer solo? Haga todo nivel de Sudamérica. Ay Dios, no tenemos equipo, no tenemos personas, no tenemos suficiente técnicos. Pero cuando la iglesia me decía, sí Señor, yo voy a obedecer. Humanamente era imposible, pero yo le obedecía. Cuando yo le obedecía maravillosamente, cómo Dios abría las puertas, cómo Dios nos ayudaba para solucionar transmisiones. De repente un hermano, yo voy a apoyar, yo voy a colaborar, yo voy a compartir juntos. Maravillosamente, a pesar de tener problemas, podíamos servir. Ahora en mayo, nosotros tenemos gran conferencia con nuestro pastor. Ahora nosotros estamos conectando una como conexión de internet 94 países. Nosotros estamos así, desafiando, no depende de nosotros, depende del Señor. Nosotros estamos viendo, wow, cómo Dios está abriendo la puerta. Hermanos, ¿quién nos purificó? La sangre de Cristo. ¿Quién nos justificó? ¿Quién nos perfeccionó? La sangre de Cristo. No mire a sí mismo. Cuando usted mira a sí mismo, ¿cómo se siente? Decepcionado, desanimado. No sean engañados. Nosotros tenemos dos figuras. Una figura carnal, ahora usted ve. Pero usted tiene otra figura, se llama figura celestial. El Espíritu Santo que mora en usted, el Espíritu Santo le ofrece una nueva vida. ¿Dónde? En Cristo Jesús. No mire a sí mismo. Por eso aquí, el versículo 3, habiendo efectuado la purificación de nuestro pecado por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Se sentó a la diestra, Él está descansando porque Él resucitó. Él venció
la potestad de la muerte. Así es. Él venció. Hermanos, en nuestra vida de creencia es igual. La vida de creencia, reconocer, consumado es. Señor, tú cumpliste todo. Ahora no veo algún resultado, no veo alguna circunstancia, pero la palabra de Dios, ¿cómo va a trabajar en nuestra vida? Fielmente va a trabajar, fielmente. Usted tiene que eliminar 3 palabras en su corazón. Ay, Dios no está conmigo. Ah, Dios no me ayuda. Ay, Dios no me escucha. Esta noche tiene que eliminar 3 cosas. Usted tiene que aceptar, Dios está conmigo, ¿cierto? Dios me ayuda, Dios me escucha. Repite conmigo, ¿cierto? Ahora yo estoy viendo todo a ustedes, ya yo veo. Dios está conmigo. Amén. Amén. Dios está con usted. Pastor, mi marido es muy carnal, pero aún él conoce a Cristo, Dios está con él. Dios no tiene ninguna condición. Dios, repite conmigo, Dios me ayuda. Dios me ayuda. Claro, Dios me ayuda. Yo paso alguna dificultad de todos los días, tú me ayudas. Isaías 41:13, no temas, yo te ayudo. Varios hermanos me están llamando, pastor, mi tío no puede respirar. Pastor, mi marido tiene dificultades. Y una hermana me llamó, estaba llorando. Oh, ¿qué pasó, hermana? Pastor, mi marido estaba trabajando con su jefe salió positivo. Ay, mi marido, ¿qué hace? Y yo le preguntaba, ella estaba llorando, hermana, entonces su marido estaba trabajando con su jefe, ¿qué pasó? No, mi jefe salió positivo. Entonces su marido, todavía no sé, entonces ¿para qué está llorando? Porque usted piensa, entonces algo llegó, algo resultado, su marido ya no respira, ya está tirado. No, nada, entonces ¿por qué llorar? Es cierto, ¿por qué estoy llorando? Ay, Dios. El miedo nos domina. Tenemos que cuidarnos. Tenemos que actuar con la sabiduría. Cuando yo salgo también con guantes, con mascarilla, con suficiente, ¿cierto? Distancias sociales. Solamente es necesario, solamente un momento que salgo, cuando yo regreso, todo, quito mi ropa y me baño, cuidando, cada uno tenemos la responsabilidad. Pero, ay Dios, cuando yo salgo aquí, Dios mío, me voy a morir. No, ¿por qué tiene tanta fe morir? Al contrario, el Señor me va a cuidar. El Señor me va a proteger. Gracias, Señor, Dios nos ayuda. Claro que sí. Último, tiene que recordar, Dios me escucha. Repite conmigo, Dios me escucha. Claro. 3 palabras, no se olvide. Aunque usted pase lo que pase, ¿tiene alimento? ¿No tiene alimento? ¿Tiene dificultad? ¿No tiene dificultad? Recuerde esta noche, tú estás conmigo. Tú me ayudas. Tú me escuchas. Donde yo pase lo que pase, tú vas a estar conmigo. Claro, el Señor que dice, yo estoy contigo, yo te ayudo, yo escucho toda tu petición, pídame, yo te ayudo. Por eso nosotros, aunque estamos viviendo lleno de dificultad, lleno de oscuridad, lleno de problemas, no puede dañar nuestra vida. ¿Por qué? Cristo está con nosotros. Amén. Amén. Cristo está con usted. Cristo está. Por eso aquí, Hebreos capítulo 1, el versículo 10.
Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. 11. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverá, y serán mudados, pero tú eres el mismo, tus años no acabarán. Yo estoy muy agradecido de esa palabra, tus años no acabarán. Hermanos, el reino de los cielos es una herencia para nosotros, es una bendición de Dios. Nosotros vivimos en este mundo temporalmente, pero nosotros pertenecemos ¿dónde? Arriba, arriba. Cuando yo viajo a Piura, cuando yo viajo a Ayacucho, cuando yo viajo a Chiclayo, cuando yo viajo a Santa Cruz, yo viajo a Iquitos, yo viajo a diferentes lugares, ¿cierto? Pacasmayo, cuando yo viajo, yo llevo una mochila, porque yo sé dónde yo tengo que regresar. No es mi destino final, no es Pacasmayo. Mi destino final no es Iquitos. Yo voy, yo visito, luego yo sé dónde yo tengo que regresar. ¿Usted ya ha nacido de nuevo? Nosotros estamos como un momento pasando. Usted no tiene una mansión, pero usted tiene una mansión. ¿Dónde está? Arriba. Usted no tiene un vehículo, usted no tiene un buen trabajo. Nosotros tenemos el Evangelio, tenemos la vida eterna. A través de Cristo Dios nos ha consolado. Alrededor de ustedes, mira, voltee su rostro. Mucha gente tiene la necesidad. Aparentemente vive muy bien. Yo no he visto muchas personas caminando en la calle llorando, sufriendo, no. Pero internamente que sí. Pero nosotros tenemos la vida eterna. Es un momento compartir el amor de Dios a nuestra familia, a nuestros amigos. Por favor, usted no está solo. El Espíritu Santo nos ha dado y el reino de los cielos en nosotros. Por eso Hebreos capítulo 1 menciona realmente el inicio del viaje hacia eternidad a través de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos, cada miércoles vamos a tocar este tema. Es un tema bastante profundo, muy hermoso hoy en día, muy edificante. Hoy en día nosotros también estamos viviendo como igual que ellos. Tal vez nosotros no iríamos a la cárcel, nosotros no iríamos, ¿no?, contra leones, algunas situaciones, pero estamos luchando con todo lo de bastantes situaciones complicadas. Pero sí, nosotros guardamos la promesa de Dios, todo podemos superar por medio de nuestro sumo sacerdote. Él es nuestro verdadero sumo sacerdote. Él nos conoce, Él conoce su necesidad, Él conoce su dolor. Esta noche bastante preocupada, busque su sumo sacerdote. Señor, tú eres mi mediador, tú me conoces. Yo no voy a apoyar en mi inteligencia, quiero apoyar en la presencia de nuestro sumo sacerdote. Claro que sí, Él quiere ayudarnos. Esta noche estoy muy agradecido junto con ustedes. Primero, antes de terminar, voy a orar, oremos.